Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, bienvenido, bienvenida al episodio número 19 del podcast A Corazón Abierto. Estamos a un solo episodio más de ya llegar al episodio número 20. ¿Lo puedes creer? Yo no me lo puedo creer. Pero creo que es Dios, como te lo he dicho en bastantes episodios, el productor de este programa. Hoy este episodio va a ser un poquito diferente, va a ser un poco distinto, aunque no vas a ver a una cara nueva. Es una cara conocidísima la que está con nosotros hoy. Pero va a ser un poco diferente porque vamos a hablar sobre la vida cristiana, porque en esta vida cristiana tenemos etapas, ¿sí? Al principio es como que estamos en el primer amor, somos como bebés espirituales y las cosas son diferentes, no sabemos muchas cosas, no entendemos muchas cosas, pero en el transcurrir de los años o del tiempo, del crecer en Cristo, conocemos más del Señor, conocemos más de su palabra, empezamos a servir más en la iglesia, empezamos a hacer más cosas y después llega un tiempo donde el Señor te llama a algo que creo que es más que todo lo que vamos a hablar hoy. El Señor te llama. Ahora, hago aquí un paréntesis y aclaro. El Señor nos llama a todos. En el vivir de un cristiano siempre hay una parte donde Dios te llama a algo. Ahora, para algunos es un llamado al ministerio pastoral. Buenísimo. Pero para otros eso se puede ver de maneras distintas. Ni uno ni el otro es mejor. No podemos decir, este es mejor y este es peor. No, porque en el cuerpo de Cristo todos somos útiles y necesarios de acuerdo a lo que el Señor nos ha traído a este mundo, de acuerdo al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema, un poquito del llamado ministerial, un poquito de la obra, un poquito de todo eso. Así que pastores, pastoras, personas que tienen llamado, yo creo que este episodio es para ti. Y si tal vez dices, no, yo no tengo ese llamado, pues también es para ti, porque de nuevo te repito, en la vida de un cristiano todos tenemos un llamado a hacer algo. Hay un propósito por el cual Dios nos ha traído a esta tierra. Y vamos a hablar igual un poquito de éxito. ¿Qué es éxito? ¿Qué es éxito? ¿Qué es ser una persona exitosa en la vida? No de acuerdo a los estándares del mundo, sino de acuerdo a la mirada de Dios. ¿Qué es éxito? ¿Qué es éxito en esta vida? Y eso. Y nada, espero que te goces con este episodio, espero que lo disfrutes. Antes que nada, me gustaría otra vez abrir un pequeño paréntesis para agradecerte, porque para el momento que estés viendo este episodio, ya voy a haber acabado mi penúltimo semestre en la universidad y quiero agradecerte por cada una de tus oraciones. Al principio, en el primer episodio, te había dicho que estoy empezando este tema de la tesis. Ahora obviamente no lo estoy empezando, estoy en el transcurso de él. Pero he sentido cómo tus oraciones me han respaldado, he sentido cómo tus oraciones me han ayudado y me han llevado a seguir adelante en todo este transcurso. Ya estoy solamente a 6 meses de salir de la universidad y profesionalizarme, así que solo quería agradecerte por eso. De verdad, gracias por tanto cariño, gracias por tanto amor, gracias por tanto apoyo. Créeme que como equipo también oramos por tu vida, oramos por ti y eres una persona igual importante para nosotros. Pero bueno, ya, sin más ni más, porque me dijeron que la introducción sea corta, yo quisiera darle la bienvenida una vez más a este episodio a mi queridísimo padre. Aplausos, por favor. Pastor Mario Lima Bacaflor. Y él no vino hoy a este episodio como papá, ¿no? Bueno, aunque sí un poquito, porque me va a contar su historia, pero también vino como Mario Lima Bacaflor para contarnos un poquito de cómo ha sido su travesía en el ministerio, cómo ha sido que Dios le ha llamado a la obra
ha sido una carga que ha estado en su corazón y ha dicho, quiero grabar un episodio tocando este tema. Y nosotros aquí en Corazón Abierto pues decimos bienvenido sea, porque sabemos que cada testimonio, cada faceta de nuestras vidas puede ser también de bendición y de inspiración para otras personas. Así que papito, bienvenido nuevamente a Corazón Abierto. Ya tú y mamá ya van a repetir 2 veces. Así y es. están con doble invitación. Así que... Pa, quiero que nos cuentes un poquito de cómo era tu vida antes de que Dios te llamara a la obra. Amén. Un cordial saludo a toda la audiencia de este hermoso podcast A Corazón Abierto, que estamos viendo que Dios lo está usando de una manera especial. Si usted lo ve con un corazón abierto, una mente abierta, de seguro que vas a recibir bendición. Saludo a mi querida hija, Annelies. Y las veces que sea necesario, pues apoyaremos. Hay muchas cosas que contar y transmitir a las próximas generaciones. Quienes ya hemos llegado a esta altura de la vida, ya en el 6º piso para arriba, pues podemos transmitir experiencias. Y dentro de la vida cristiana, como decía Annelies, pues hay etapas, no todo es plano, ¿verdad? Hay etapas, recién convertido, involucrarse en la iglesia, ser parte tal vez de un liderazgo intermedio, pero también hay quienes no reconocen eso y simplemente son meros oyentes en la iglesia, y está bien, puede ser una etapa en la que estén. En el caso que hoy quiero tratar con la ayuda de Annelies, es transmitir ese llamado de Dios al ministerio, que es algo que ha marcado y ha cambiado totalmente mi vida. Aclarando para toda la audiencia de Annelies que evidentemente yo no vengo de una familia pastoral, ni siquiera de una familia evangélica cristiana, pero también nunca hemos sido contrarios a la fe. Tampoco vengo de una familia atea, no, para nada. Papá y mamá, por lo menos el Padre Nuestro nos enseñaron, y yo hasta fui católico romano en términos de religión oficial, así que no, gracias a Dios, yo agradezco todos los días a Dios por eso, porque siempre tenía de una u otra manera mi creencia en el Señor. Entonces, en ese contexto es que hoy quiero compartir con todas las generaciones cómo es que Dios llama. Hemos escuchado tantos testimonios de llamado que pues cada uno es diferente al otro. Es más, Dios no llama de manera igual a todos. Con todos ha tenido un trato personal. No sé qué tú dices antes de entrar a la pregunta, ¿no? El trato de Dios es personal con cada uno. Es que mientras hablabas, papá, me hacías como acordar que hay personas que sueñan con ser pastores desde que son niños, que dicen, voy a ser pastor desde pequeñitos, y es su meta. Pero en cambio, en tu caso, yo creo que tú jamás se te pasó por la cabeza, ni de pequeño, ni de grande, ni de joven, decir, voy a ser pastor. O sea, nunca. Ni cuando ya estabas en la iglesia, trabajando para el Señor. O sea, a lo que yo sé, porque hoy nos contarás, tal vez yo estoy equivocada, tú nunca decías como que sí, yo anhelo ser pastor, yo anhelo ir a la obra, sino que creo que te veías como un creyente que era como que yo aquí estoy bien, hago lo que hago, apoyo con lo que apoyo, ayudo a mi pastor, le acompaño, estoy ahí, pero ahí estoy bien. O sea, como que ahí. Así es. Pero viene Dios y que cambia todas las cosas. Exacto, que te cambia todo tu plan de vida. Así todo es. Como te veías, lo cambió. Siguiendo la pregunta inicial, ya para empezar este podcast, cuando yo me convierto a Cristo tenía entre 20 y 21 años, estaba joven, estaba estudiando en la universidad y pues soy salvado. Mi testimonio, si tuviera que contarlo en un podcast, tendría que durar 2 minutos, porque es sencillo, ¿verdad? Me hablaron de Dios, me dormí inconverso y me desperté cristiano. Y listo, hasta el día de hoy han pasado más de 40 años y sigo en el camino. O sea que fue una palabra impactante. No voy a hablar de eso ahora. Me congrego en otra denominación muy formal, no tan pentecostal, donde doy mis primeros pasos, pero eso sí, hago énfasis que como estaba estudiando una carrera profesional, en este caso la noble profesión de la abogacía, pues me convierto y no tenía ni idea, ni siquiera planes ni anhelos de ser un pastor. No, nunca estaba en mi mente, soy sincero. No, a lo más ser un buen creyente, claro que sí. Eso. A lo más ayudar en la iglesia, cumplir lo que se llama la gran comisión, al cual todo creyente está llamado, no solamente el pastor o el evangelista, ¿no es cierto? Exacto. Todos estamos llamados a la gran comisión, ir y hacer discípulos, evangelizar, ayudar. Si usted no está en esa etapa,
entre esa etapa, no sea un mero oyente, por lo menos participe, involúcrese en la iglesia, en algún grupo, en algún ministerio, bueno, de acuerdo a la estructura de su congregación, involúcrese, no sea un oyente indiferente, no solamente sea un mero asistente, que por ahí se empieza, está bien, todos hemos empezado por ahí porque no entendemos muchas cosas. Entonces, pasé casi una década de mi vida en esa denominación. Sí, ya había rasgos de que Dios me quería usar porque fui líder de jóvenes, profesor de escuela dominical. Me gustaba mucho trabajar con adolescentes. Yo en la iglesia a la que pertenecía trabajé con jovencitos de 11, 12, 13 años y se armó un grupo grande y hasta el pastor me felicitó, me dijo, ¿cómo te ha crecido el grupo? Y tenía, para ese tiempo, tener más de 40 jovencitos, era un avivamiento, ¿verdad? Estoy hablando, imagínense, de la década del 80. Entonces fue algo maravilloso, me gustaba trabajar con ellos, los llevaba de retiros, tenía buenos contactos, pero hasta ahí llegué. Luego me profesionalicé, acabé mi carrera y bueno, tristemente pues se me subió la profesión a la cabeza, las ocupaciones, los afanes. Me casé con mi amada esposa en esas circunstancias, un poco diríamos apartado de Dios, apartado de la iglesia, más que de Dios, apartado de la iglesia, salí de esa denominación, los afanes de este siglo me comenzaron a ahogar. Comencé a tener una carrera muy exitosa como profesional. Yo ya me titulé el año 89 como licenciado en Derecho, totalmente acomodado, con muy buenos contactos, buenas relaciones, excelentes amistades, buenos mentores. Era docente universitario en la década del 90, comencé a entrar como ya catedrático, se llama en Bolivia, catedrático universitario. Quería ir a hacer un doctorado a España, estaba gestionando eso, pero como siempre en mi país, en Bolivia, pues habían problemas de toda índole y no era muy fácil. Sin embargo, comencé a desarrollar una carrera muy exitosa como abogado, como ex estudiante también destacado en el ámbito del procesalismo. Estaba considerado un buen procesalista, me consideraba mucho porque tenía mucha práctica, había practicado mucho. Así que las empresas prácticamente se peleaban por mi fichaje, todos querían que yo trabaje para ellos y doy gracias a Dios porque aunque estaba un poco en esa época apartado de Dios, pero yo sabía que la mano de Dios estaba sobre mí. Yo siempre reconocí a Dios, aunque estaba lejos de sus caminos por ese tiempo, no estaba comprometido en la iglesia, ya es más, había dejado esa denominación por completo. Sin embargo, yo sabía que Dios me estaba bajo su cobertura. Amén. Con todo lo mal que podía estar. Empeoró mi situación después del 91, 92. Aún mi amada esposa se preocupaba porque yo le hablaba de Cristo, yo le hablaba de Dios, pero en mi descarrío ella decía, es que los cristianos no son así, yo conozco evangélicos, pero tú eres un evangélico, creo que no muy verdadero, ¿verdad? Pero yo en el fondo amaba a Dios. Entonces, esa es una etapa importante, pero profesionalmente me iba muy bien. Materialmente Dios me bendijo, porque bueno, dice la palabra que Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Eso sí, quiero dar un detallito aquí a Annelise, de pronto que va a levantar el comentario de mucha gente, ¿no? Y sirve. Cada vez que había una necesidad en la iglesia, cada vez que venían los hermanos, a veces de la universidad mismo donde me convertí, hermanos donde me decían, necesitamos para esto, necesitamos para un CD, necesitamos un apoyo para el programa tal, tocaba mi bolsillo y decía, conmigo lo que quieran, aquí está, porque quería callar mi conciencia. Yo decía, por lo menos dando unos pesos, yo creo que Dios va a tener misericordia de mí. Y daba, ellos sabían. Por ratos ya venían cada rato, también me decía, Mario, necesitamos esto. Y bueno, yo decía, ok, si es para la obra de Dios, yo aquí, lo que Dios me ha dado, pues yo lo tengo que entregar. Entonces, fue una etapa tremenda, muy bendecida, nos casamos, mi esposa sabe, Dios nos bendijo con una casa, ya teníamos el auto, teníamos 2 hijos, otro en camino, nuestra familia era hermosa, mi amada esposa muy contenta, pero llega ese momento en el que en los planes de Dios el Señor, estoy seguro en su infinita voluntad, dice, tengo que restaurarle esto. Porque aquí podemos hacer un pare, Annelise. Dios es el que busca, Dios es el que llama. No es del que quiere ni del que corre. Amén. Es del que el Señor tiene misericordia. Así es. Y ahí se presenta el punto de inflexión. El año 92 aproximadamente, no tengo las fechas ya en la mente,
93, digamos, Dios me restaura de una manera milagrosa, me visita una noche, me habla como buen papá, como buen pastor. Yo sé que Dios me habló, me dijo, vamos a ponernos a cuenta, te vas a arreglar ahora, vas a arreglar tu familia que se está desmoronando, tu esposa está llorando, no puedes seguir. Bueno, palabras más, palabras menos, que sinceramente no me acuerdo, pero yo sabía que era Dios. Claro. Me levanté esa mañana, fui donde mi esposa, pedí perdón y ese día ayunamos con ella, le dije, hoy Dios me ha hablado, hoy se acabó mi extravío, vamos a volver a la iglesia, vamos a ir a la iglesia. Y mi esposa siempre obediente, ella también con sus propios tratos, me dice, bueno, vamos a la iglesia. Claro, porque ella ya estaba convertida. No, se convierte al poquito tiempo después de esa restauración. En realidad ya estaba tocada por Dios. Exacto, o sea, no era como que tenía su corazón cerrado, sino que Dios ya le había hablado a ella. Exacto, ya estaba tratando con ella, porque al poco tiempo que yo me restauro, comenzamos a hacer un grupo de abogados cristianos con esos mismos jóvenes con quienes yo me convertí. Comenzaron a buscarnos, comenzamos a reunirnos, muchos se habían extraviado también, porque yo me convertí en la universidad con un grupo muy bonito. Ellos mismos que ya eran profesionales, algunos comenzamos a reunirnos, comenzamos a hacer reuniones y pues yo estaba como que restaurándome, sanando mis heridas y todo eso. Y en ese tiempo sí, mi amada esposa se convierte, ¿no? Tu mamá en este caso. Mi mamá. Se convierte a Cristo de todo corazón, ya corría el año 94 aproximadamente, y ahí comienza la historia del llamado, porque ¿dónde Dios nos guía? ¿Dónde Dios me guía? Al movimiento misionero mundial. A esta iglesia, porque yo la conozco en Bolivia desde su fundación. Cuando yo me convierto, el joven misionero que llega a Bolivia, a la ciudad de La Paz, pues yo lo conozco y es mi amigo. Nos hacemos amigos porque él venía a los juzgados con algunos trámites y él me dice, yo soy pastor, yo soy cristiano, yo también, bueno, seamos amigos. Esas veces los cristianos eran raros. Encontrar un cristiano era como una aguja en un pajar. Estamos hablando de hace más de 40 años en Bolivia. No era fácil encontrar cristianos. El cristianismo estaba en un crecer, pero todavía no era tanto. Entonces, encontrar un hermano era una bendición y él me buscaba, hicimos una buena amistad. Entonces, cuando yo me restauro, el primer lugar donde le digo a mi esposa, nos vamos a congregar, es en el movimiento misionero mundial. Vamos a ir allá y ahí nos vamos a congregar. Y ahí comenzamos a congregarnos aproximadamente el año 94, cuando estaba también en un tiempo de cambio la obra, ¿no? En Bolivia. Entonces ahí nos congregamos. Una obra misionera, una obra donde tarde y mañana se hablaba de culto misionero, llamado misionero, a abrir obra, como hasta el día de hoy. Somos una obra misionera. Tal vez no tendremos grandes cualidades, entre otras, pero la gran cualidad, uno de los sellos originales que Dios le ha dado a esta obra es que somos una obra misionera. Y justamente estaban llegando misioneros esos días a Bolivia. Exacto. Aquí me gustaría hacer un pequeño hincapié en algo que es como que lo tenías todo en ese tiempo. Sí. Imagínate, muchas personas apenas se casan, no tienen casa propia. Sí. Pero, o sea, para que un poquito la audiencia se dé cuenta, imagínate, tú te casas y ya tenías una casa. Al poco tiempo, al par de años. Ya, pero igual, sí, sí. O sea, de verdad que te estaba yendo muy bien. Sí. Tengo que reconocer. De verdad que Dios había puesto su mano sobre tu vida y te estaba yendo muy bien, con un buen trabajo, donde hasta no solo tenías para vivir, tenías para darte tus gustos también. Sí. Una vida muy cómoda. Pero tenías tu familia que se estaba desmoronando. Sí. Tenías a tu esposa que obviamente hablando en un contexto de que ella todavía no era convertida al 100%, una esposa triste, amargada. Así es. Unos niños que tal vez no entendían mucho lo que estaba pasando. Pequeñitos. Pero, exacto, muy pequeñitos, pero como que al borde de vivir un divorcio de sus padres. Si Dios no intervenía, tal vez ese hubiera sido mi camino. Y eso me refiero, hacer ese hincapié de qué nos sirve como personas tener tanto en lo material, tener tantas cosas, si al final lo importante en nuestras vidas se está desmoronando. ¿Y sabes dónde se agrava esto, Annelies? Se agrava cuando has conocido a Dios. O sea, es peor todavía, porque yo conocía. Ese era como que un doble aguijón para mí. Exacto. Yo decía, si yo he sido parte de la iglesia,
conozco a Dios, yo me he convertido, estoy descarriado, yo lo reconocía delante de Dios, estoy apartado, estoy descarriado, pero no sé cómo volver, porque, ojo, consejo pastoral ahora, no es tan fácil decir yo me voy y vuelvo mañana. No. Si dice el Señor, yo tengo misericordia del que tengo misericordia. Amén. O sea, que no hay que jugar con eso. En todo caso, yo puedo ser un caso tal vez excepcional, porque el Señor me dio una segunda oportunidad. Amén. Conozco amigos que crecieron, nacieron conmigo en la fe, que hasta el día de hoy que estoy hablando de este podcast no han podido volver. Todavía lloran, todavía me preguntan, hermano Mario, ¿cómo has vuelto tú? Que hoy hasta el día de hoy yo no puedo volver, aunque intento, no vuelvo. Así que cierro el paréntesis, mucho cuidado con jugar con la salvación. Exacto. Entonces, Dios restaura tu vida, tiene misericordia de ti, Dios decide tener misericordia de ti, restaura tu vida, restaura tu familia. Ahora, llegamos a ese punto donde Dios te llama a la obra. Como tú dices, la obra estaba viviendo muchos cambios, estaban llegando nuevos misioneros, pastores iban, pastores venían, y tú recibes a los misioneros que recién acababan de llegar. Yo comienzo a congregarme ya en el movimiento en mi ciudad natal, la ciudad de La Paz, en Bolivia, una ciudad muy alta, muy conocida además. Y yo soy oriundo de Aliá, nacido allá. Y es ahí donde también se ha fundado la obra del movimiento en Bolivia. Entonces llegan misioneros, Dios bendiga a Colombia, un gran saludo a Colombia que ha sembrado tantos misioneros. Ellos pues vienen, comienzan a trabajar y yo comienzo a involucrarme en la iglesia, a ayudar, ¿verdad? Porque yo quería ayudar, yo decía algo puedo hacer por lo menos. Después de haber perdido tanto tiempo, para mí esos años han sido años perdidos, pero dije todavía tengo fuerza, puedo ayudar. Y comienzan a llegar los misioneros colombianos, unos llegaban, otros se iban, hasta que finalmente quedó estacionado el pastor Ciro Soto, su familia, a cargo de la ciudad, joven casi de mi edad en ese tiempo, también recién casado. Teníamos muchas cosas en común, él todavía sin hijos, y comenzamos a hacer una química, comenzamos a tener una amistad muy sincera, de mucho respeto, como hasta el día de hoy. Yo respeto mucho a mi pastor. Y comenzamos, y él pues se dio cuenta que yo podía ayudar en lo que fuera necesario, le mostraba la ciudad, lo llevaba. Como yo tenía una vida, digamos, económicamente solvente, no tenía tanta necesidad, tenía un trabajo muy flexible que me permitía hasta faltarme un par de días sin problema, estaba acomodado, tenía la bendición de Dios material, total, con mi casita, el autito, las comodidades. Entonces yo quería compartir a mi pastor, pues yo le decía, pastor, para lo que usted quiera, si quiere lo acompaño, lo llevo, estoy aquí para poderlo ayudar. Entonces, esa parte es importante porque como en esta obra corre el ADN misionero, ellos siempre escuchaban en los cultos misioneros, Dios bendiga los cultos misioneros, amén, las convenciones donde se hace el llamado obreros. Yo sentí esa carga. En ese tiempo estaban abriendo la primera iglesia, el año 95, ya cuando ya estábamos asentados. El año 95 me desafía la vida de un jovencito misionero que se viene a abrir la obra en Cochabamba, un joven de 19 años, mi querido hermano y pastor Enrique Valenzuela, que yo lo veo y a mí me impacta. Yo digo, estos jóvenes, y él llorando con lágrimas, sale a la obra misionera, dice, voy a ir a abrir la obra en Cochabamba, que es el centro de Bolivia, es un departamento muy importante para quienes nos ven en el exterior. Y a mí me impactó eso. Dije, estos jóvenes, pero ¿cómo van? Si no hay nada. La obra en Bolivia por entonces era muy pequeña, estábamos con pocas iglesias. Muchos golpes también. Muchos golpes y dos para entonces ya, uno tremendo que nos causó una situación difícil. Yo no entendía por entonces mucho, pero sabía que la obra estaba golpeada. Esos detalles, Annelise, es bueno notar, porque a través de este podcast mi intención también es hacer ese llamado misionero. Amén. Hay que seguir llamando obreros, hay que seguir orando por obreros. Amén. El Señor es el que busca, es el que elige, pero a través de nuestros cultos misioneros, a través de nuestras actividades, confraternidades, no nos olvidemos de clamar por obreros, porque sin obreros la obra no va a avanzar. Podemos tener infraestructura, podemos tener recursos, pero ¿qué hacemos sin el material humano que se necesita? Entonces, muy importante eso, y ahí estaba yo congregándome, muy bien acomodado, ayudando en lo que se podía. Jamás, hasta el año 95, que se lleva a cabo la primera convención en Bolivia, en la ciudad de Tarija, jamás se me pasó por la mente que un día Dios podía tomarme en cuenta para un ministerio. No lo imaginé ni por asomo, pero sí
Eso debo reconocer y creo que empieza por ahí tu llamado, querido hermano. Tenía las ganas de ayudar en lo que se pueda, ayudar económicamente. Mi esposita se comenzó a meter de profesora de escuela dominical. Un tiempo hasta fui líder de varones. No lo hice muy bien, no me fue bien porque no me enfocaba mucho en eso, pero bueno, hacía lo que podía hacer en el tiempo disponible también que tenía. Entonces, pero eso es importante. Yo creo que Dios mira el corazón, ve de gente que quiere servir con sus pocas o Gente muchas dispuesta. capacidades. Eso es, ¿no? Como el lema que hubo hace poquito, disponibilidad del año Exacto. 2022. Tener disponibilidad, eso sí tenía, porque ya tenía una experiencia pasada de la antigua congregación, entonces yo decía, algo puedo hacer, puedo servir, para algo puedo ayudar, heme aquí, pastor, para lo que usted quiera. Y aquí está la frase que un día ya cuando corrió la amistad, después del año 95, por ahí el pastor Ciro me dijo una frase que nunca se me olvida. Mira, hermano Mario, tanto andar conmigo, porque éramos muy cercanos, vas a acabar siendo pastor también tú. Y yo me reía, decía, no, pastor, ¿cómo? El Señor no creo que se fije en mí para esas cosas. Yo tengo otros planes en la vida. Eso, tenías ¿no? otros planes. Tenía en la otros vida. planes en la vida, la magistratura, el acceder a espacios empresariales más grandes, extender mi vida profesional. Todavía tenía en mente una profesionalización Y que más tampoco superior. satanicemos eso. No, Porque no. tener esas aspiraciones no está Claro. mal. Por eso, el propósito de este podcast no es decir, si tú tienes aspiraciones de seguir creciendo profesionalmente, alcanzar puestos altos, no está mal cuando Dios te ha llamado a eso. Claro. Pero en tu caso, Dios te había llamado a otra cosa. Claro, es que puede ser bendición donde estás, un buen Exacto, comerciante, un buen exacto. empresario, un buen profesional. No siempre será llamado al pastorado, pero puedes servir, puedes También. ayudar. Yo tenía mis aspiraciones, obviamente, y me iba bien y podía. Es más, ya estaba prácticamente en la universidad, estaba dando clases en universidades privadas. Digamos que, entre comillas, ya se había conocido mi capacidad profesional, entonces... Sin embargo, yo siempre subordinaba las cosas de Dios, ¿no? Sabemos que Dios siempre es primero, esa prioridad yo nunca la perdí, dije, no, Dios está siempre primero. Entonces, en ese punto en el que uno se encuentra, en el que yo me encontraba, ya corría el año 96 aproximadamente, se presenta la necesidad de ampliar la obra en Bolivia y la carga que hay por el centro de Bolivia. Yo esto tengo que testificarlo porque... el presidente de esa obra, el presidente de ese tiempo en la obra era el pastor Rubén Rosas, a quien me lo permito nombrar con todo respeto, ya en paz descanse, ya se fue, pero era como un estratega militar. Luego supe que él había sido militar, o sea que él era un estratega militar. Para mí era un estratega porque sacó el plano de Bolivia, pidió el mapa de Bolivia y preguntó al supervisor de ese entonces, poniendo el dedo en el mapa, dijo, aquí en el centro de Bolivia, ¿qué hay? Cochabamba. Y el supervisor de ese entonces le dijo, hay una pequeña iglesia y hay un jovencito allá que está haciendo... Y le dijo, aquí, en este lugar, tiene que haber una gran obra porque es el centro de Bolivia. Si este lugar cubrimos de iglesias, el resto va a crecer. Yo decía, para mí eso es estrategia militar, tener un buen cuartel. Y verdad, en el mapa, querido amigo de Bolivia, si usted tiene uno cerca ahí, busque Cochabamba, está en el centro, es el corazón de Bolivia. Y entonces este pastor, nuestro amado pastor Rubén Rosas, con una mentalidad estratégica dijo, aquí hay que tener una obra fuerte, hay que mandar gente allá. Y le dio la instrucción. Y yo estaba por entonces de copero, estaba de ujier en la reunión y no pude evitar escuchar, porque yo estaba para atender la agüita, lo que necesitaban los oficiales ahí, haciendo lo que me gustaba hacer, servir, estar ahí. Y no pude evitar escuchar y ahí entró en mi mente, en mi corazón, Cochabamba. Dije, verdad, se necesita. Allá habría que respaldar al pionero que está por allá, al pastor que está por allá. Y se me quedó en mi corazón. Nos fuimos de vacaciones ese fin de año a conocer a Cochabamba, fines del 96 aproximadamente. Fuimos y pude conocer la iglesia en Cochabamba, visitarlo al pastor Enrique, jovencito, él predicando con mucho fervor. Y justo llegamos una noche en que se cortó la luz, era todo oscuro y estaban haciendo culto con velitas porque con algo había que iluminar. Y estaban sentados casi en el suelo, no había bancas, no había nada. Un púlpito que era una caja prácticamente. Y esa era la iglesia en Cochabamba. Literalmente, esa fue la semilla que Dios puso en mi corazón. Ese viaje, esa noche,
que inclusive hasta me pidió que compartiera algo. El pastor Enrique, como si yo fuera un predicador, yo no era nada. Era el hermano Mario que llegó de visita con su familia porque estaba de vacación. Pero él por respeto, por amistad, me dijo, pastor, hermano Mario, una palabrita para la iglesia, un pueblito humilde, hermoso. No sé qué les dije porque no era predicador, pero ese día yo vi la necesidad. Yo vi la necesidad y dije, Señor, esta es la iglesia. Yo me imaginaba como en mi antigua denominación un templo hermoso, músicos, pero esa era la iglesia, ese era el inicio. Y el pastor Enrique, pues, con un fuego que hasta ahora no se le apaga, me tocó, me partió el alma y dije, no, aquí algo hay que hacer. Y me acuerdo que con mi esposa hablamos, dijimos, pastor Enrique, en privado le dije, hermano, nosotros vamos a dar las bancas, por favor, haga hacer 20 bancas, 10 bancas para la iglesia, yo voy a pagar. Y el pastor Enrique se alegró, me dijo, gracias hermano Mario, sí hermano, haga esas bancas. Son bancas que aún subsisten. Que hasta el día de hoy son una reliquia. Existen esas bancas allá en la iglesia de Villa Moscú. Es así, en un barrio que se llama Villa Moscú. Bueno, y ese fue el día en el que ya Dios comenzó a tratar con mi vida. Y pese a que yo miraba a unos, a otros, pero también, y este es el punto principal también que hay que tocar en ese podcast, Annalise, ¿cómo dejar tantas cosas, tantas comodidades, tantas bendiciones para venir a fundar o ayudar en la obra en Cochabamba donde no hay nada? Prácticamente no hay nada excepto un pastor solterito haciéndole frente. Yo decía, no, eso es una locura, eso si se me entra a la cabeza es mejor que vaya otro, porque yo además yo ¿qué puedo hacer? Yo no soy pastor, yo no soy nada. Y por eso es que en un testimonio que a veces doy en cultos misioneros, que yo buscaba misioneros para Cochabamba. Más bien yo me ponía a escoger a la gente para que vayan a Cochabamba, ¿no? En mi humanidad. Miraba parejas, miraba jóvenes. Y gracias a Dios por los cultos misioneros, porque siempre habían llamados, y yo pues me paraba y miraba, decía, este puede ir, este otro puede ir. Y como nadie se ofrecía, yo me decepcionaba. Pero nunca me miraba a mí. Yo no me miraba a mí para decir, pero tú vas a ir. No, jamás, porque decía, difícil que yo pueda dejar tantas cosas, dejar mis propiedades, mi trabajo, todo lo que había hecho en mis más de 30 años. Tengo hijos pequeños. Niños pequeños, mi esposa joven, en crianza. Era una locura, ¿no? O sea, no, eso era impensable. Pero no sabía también que Dios estaba tratando con mi esposa, estaba hablando con ella en su interior, ella estaba bien convertida ya, estaba afirmándose en el Señor muy bien. Y bueno, llegó el momento en el que los pastores nos hablan, el supervisor de ese entonces me dice, hermano Mario, y el pastor Ciro también, hermano Mario, ¿qué tal si te vas a Cochabamba a ayudar allá? Y para mí fue una sorpresa total. Yo le dije, ¿pero cómo? Sí, hermano, sería bueno que lo pienses, que vayas allá, ayudes. Santo Dios, yo dije, ¿de cómo yo voy a parecer pastor? Yo no sé nada. No había escuela misionera, nunca fui colaborador, no viví con él. No había Instituto Elim. No había Instituto Elim, no había nada. Y me dijo, no, yo te capacito. Me dijo, pastor Ciro, vengan una tarde, tomamos un té. Y nos leyó rapidísimo El Buen Ministro de Jesucristo, que es la obra que escribió nuestro fundador, el pastor Ortiz. Me dijo, listo, con eso ya estás preparado, hermano, con esto puedes ir, no hay problema. Y yo dije, pero en una tarde, es que hermano, hay urgencia, hay que ir. Así que ora a Dios y anda. Ahí comenzó una verdadera lucha, una verdadera batalla. ¿Cómo dejar todo lo que tus planes, tus sueños, tus proyectos, que prácticamente estaban en marcha, no eran sueños, estábamos ya bien, estábamos acomodados, estábamos sirviendo, estábamos bien en la iglesia, no éramos inútiles tampoco, ayudábamos, colaborábamos. Pero ahí es donde Dios comienza a tratar. Y no voy a decir en este podcast, porque estamos dando testimonio, estamos abriendo el corazón misionero, no fue fácil. No es tan sencillo. Heme aquí, señora, ya, deshágase de todo, vamos. No. En la humanidad, en esto que se llama carne, hay una batalla, una lucha. E inclusive, no sé si meterlo al diablo ni nombrarlo, pero ya... Yo creo que hasta él diciéndome, ¿cómo vas a dejar tanta cosa? Esto es tuyo. Y no es eso, sino que te ofrecen un trabajo mejor, con un sueldo mejor. Justo, ¿no? Justo y cuando... Y la carne es carne. Y la carne es carne. Una gran empresa que no voy a nombrar,
me ofrecen un puesto ejecutivo de muy alto nivel. En ese proceso que estoy tomando la decisión con mi esposa, estamos en lucha, me ofrecen un trabajo que hasta el día de hoy, humanamente, nunca me han vuelto a ofrecer, ni me han ofrecido, ni quiero que me ofrezcan tampoco, porque ya no necesito. Pero fue un desafío. Fue un desafío porque ese cargo, que los empresarios que me llamaron me dijeron, este cargo es tuyo, el sueldo era un montón de plata, estamos hablando de $6,000, $7,000, $8,000 mensuales, Wow. comisiones, viajes, comodidades, porque era una empresa nueva que necesitaba un abogado de experiencia, el gerente, un amigo muy cercano que me decía, tú tienes que ser mi mano derecha, aquí vas a estar conmigo, me echó flores, todo. Justo en ese tiempo donde hay que decidir si voy a la obra, a Cochabamba, a apoyar a la primera iglesia que hay allá, o me quedo. Fue como en ese momento fue jaque mate, porque decir, bueno, esta es nuestra oportunidad para surgir aún más profesionalmente. Y ojo, tenemos dos cosas sobre la balanza, ¿no? Un puesto gerencial, un puesto de ensueño, un sueldo de ensueño, todo de ensueño, comparado a una obra en Cochabamba que no te está ofreciendo casa, no te está ofreciendo auto, no te está ofreciendo sueldo, no te está ofreciendo nada, ni un púlpito siquiera, nada, 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 nada. Solo la necesidad de almas que necesitan conocer a Cristo. Ir a apoyar el trabajo del pastor Enrique en ese tiempo. ¿Y qué te ofrecían? Nada. Y mi pastor me decía eso, hermano, no te podemos ofrecer nada, sinceramente. Te vamos a dar una campaña, quizás vayamos con la iglesia, te vamos a dejar una ofrenda, pero tienes que hacerle frente, hermano, no hay otra. O sea, no te ofrezco nada. Entonces, poniendo en la balanza, pues el peso del otro era mayor, ¿no? Era como para decir, y ciertamente estuvimos en ese proceso. Yo hablé con mi esposa, le dije, creo que hasta aquí llegamos. Ya Dios probó nuestro corazón, nos está bendiciendo por adelantado, así que nos quedamos y ya, y vamos a trabajar. Y entonces Dios me habla en sueños, me hace notar mi infidelidad, mi desobediencia a través de un sueño feísimo que tuve, como una especie de pesadilla en la que me muestra que mi esposa está siendo infiel. Y yo me siento mal en sueños, me despierto mal y el Señor inmediatamente, el Espíritu Santo me dice, igual me siento yo, porque tú me estás traicionando, tú me estás dejando, tú eres infiel, yo te estoy haciendo un llamado. Yo me sentí tan mal, tan quebrantado, dije, Señor, perdóname. Como diciéndome el Espíritu Santo, tú me estás cambiando por nada de lo que yo quiero hacer contigo. Wow. Entonces, ese fue el punto final, porque Dios sabe cómo tratar con cada uno, sabe qué áreas tocar. Hablo con mi esposa y a principios del año 97, tomamos la decisión. Nos vamos a fundar la obra, vamos a ir. El supervisor de ese entonces nos confirma el llamado, comenzamos el proceso de buscar local, de ver dónde vamos a establecer la iglesia central de Cochabamba, de cero, de nada, había que empezar de nada. Comenzamos a hacer viajes para conocer el territorio, todo el 97 hasta casi mediados. Pasada la convención del año 97, nos posesionan, nos dicen, bueno, hermano, ustedes son los misioneros para Cochabamba, ahora vayan. Y en octubre de 1997, en un local alquilado, con lo básico, con unas bancas que las hicimos con nuestras propias manos, Dios bendiga esas vidas que nos han ayudado. Amén. Comenzamos y fundamos la iglesia, lo que hoy se llama la iglesia central de Cochabamba, dejándolo prácticamente todo. Y este es el tercer punto, Annelise, y para todos los oyentes, es que para tomar ese tipo de decisiones tiene que haber renuncia. Entregar todo lo que había, cátedra universitaria, vender la casa, renunciar a los trabajos, salir de tu ciudad. Yo era muy arraigado a mi ciudad, soy... En La Paz hay un monte muy emblemático que se llama el Illimani, así que yo digo, soy más paseño que el Illimani. Bueno, decía, no, de aquí imposible, yo no salgo. Pero el Señor arruga tus planes, los bota al suelo, dice, yo te necesito. Ahora, ¿me ha forzado? No. Yo creo que el Señor en su amor, como buen pastor, como buen papá, Él sabe cómo convencerte y hacerte ver la necesidad. De tal manera que
el aspecto de la renuncia para seguirle al Señor es muy importante. De estar dispuesto a renunciar, de creerle a Dios. Y hay un video histórico que pudimos grabar, por entonces no había ni filmadoras, muchas filmadoras, era un lujo tener una filmadora, yo la tenía. Y hay un video que lo hemos hecho circular en redes como testimonio, donde el Señor, a través de sus instrumentos, habla y dice: a partir de ahora la obra no es tuya, la obra es de Dios. El Señor va a hacer la obra, no nosotros. ¿Por qué no somos nosotros? Eso. Solamente nosotros somos instrumentos. Si fuimos capaces de renunciar, de vender todas nuestras cosas, de renunciar a todas nuestras aspiraciones y salir a Cochabamba con nuestros 3 niños, porque el último ya había acabado de nacer, tenía un añito apenas, los cargamos en un camión y dijimos, Annelies no había por entonces, ¿no? No, yo estaba. Soy nacida aquí. Amén. Entonces, creo que el tercer punto, Annelies, es la renuncia. Es bien duro, humanamente, pero qué hermoso, porque es el Espíritu Santo el que te pone el aceite para hacerte aceptar y decir, vale la pena la renuncia. Aunque no ves nada, al principio no ves nada. Así es. Cuando llegas, acaba la campaña, termina la campaña, mis hermanitos de La Paz se van, mi pastor Ciro se va, nos dejan establecidos ahí, y el primer culto que uno va, que no sabe ni casi ni predicar, y encima que nadie viene, excepto 2 colaboradores que nos dejaron para que por lo menos abran y cierren la puerta, uno dice, ¿pero a qué he venido? Pasan los meses y comienzan los cuestionamientos. Uno dice, mira, exacto, no hay gente. Pero no, yo me acuerdo de ese video yo me acuerdo de ese video donde tú dijiste, yo tal vez era el Espíritu Santo que te estaba guiando o no sé, pero dijiste, no nos vamos a ir de aquí hasta que no hayamos dejado 40 iglesias fundadas aquí en Cochabamba. Así es. Está grabado. Era nuestro anhelo, nuestro objetivo. Por entonces en Bolivia no había más de 20 iglesias en todo el territorio nacional. Pero esa frase, que es el Espíritu Santo, no somos nosotros, marca el propósito que Dios tenía. Que Cochabamba se convierta en un epicentro de una fuerza misionera que se pueda hacer utilizando instrumentos. Ahora, papá, yo quiero que estos últimos minutos que nos quedan, a mí me encanta, hablas de renuncia y renunciaste a todo. Pero algo que yo admiro de ustedes, como de ustedes hablo de ti y de mamá como siervos de Dios, no es como que, bueno, renuncio y me echo a morir. Ajá. Renuncio y tal vez como Elías, espero que vengan cuervos a la casa a alimentarme. Que siento que esa es muchas veces la mentalidad que tienen algunas personas, que es como que no, es que lo tengo todo y si salgo a la obra me voy a quedar sin nada y ahora tengo hijos pequeños y yo quiero que estudien y no quiero que pasen hambre y no quiero que... Pero tomemos en cuenta que la palabra del Señor dice, no he visto justo desamparado, amén, ni su descendencia que mendigue pan. Cuánto más para los siervos del Señor. Y lo que me encantó de ustedes, especialmente de ti, creo que como un hombre muy trabajador, no es, bueno, ahora me echo en la cama y pues ya atiendo los cultos y listo. No, sino es decir, la obra del Señor está comenzando de cero. Ok, no tengo 100 ovejas, tendré pues apenas 1, 2. Entonces me da tiempo, yo soy abogado, el Señor me ha capacitado como abogado. Ahí, muy importante, qué importante tener una profesión como siervo de Dios también. Claro. Exacto, un oficio. Aparte de ser pastor, tener un oficio que es completamente bíblico. Pablo también tenía un oficio, el apóstol Pablo. Pero entonces tú agarras y eres muy recursivo, ¿no? Eres una persona muy recursiva, se busca un trabajo para aquí, se busca un trabajo por aquí, sin dejar de lado la iglesia, también cuidando de la iglesia. Pero yo siento que eso es de una persona que sabe administrar bien. Exacto. No solamente la obra. Hay que optimizar los recursos, ¿no? Eso. Hay que optimizar los recursos, hay que trabajar en la obra de Dios. Esa es la nueva realidad. Sin perder de vista que la obra es de Dios y el Señor la va a llevar adelante. Así es. Comenzamos a trabajar después de no nos lamentamos, no era tiempo. Pero sí, hay que reconocer, hermanos, hubo tiempos de prueba muy duros, cuestionamientos en el alma, en el corazón, como carne que somos, reconociendo que somos carne débil, e inclusive por momentos escuchándole al enemigo, como queriendo hacernos derrotar, vencernos en el camino, decir, aquí has venido, mira el fracaso, porque tardaron años en levantarse la obra, eso no fue ni siquiera meses, fueron años
de espera, años de siembra, años de batalla, años de inversión, donde uno no ve nada de la obra, más bien uno tiene que seguir aumentando y seguir poniendo, impulsando, haciendo campañas, predicando, viendo las estrategias. Tal vez a eso se refiere Annelies. No nos quedamos de brazos cruzados. Esas veces en Bolivia no había ayudas misioneras porque la obra no tenía, era muy pequeña. Más bien había que meterle el hombro, había que apoyar en todo eso. Y Dios puso ese sentir en nuestro corazón. Comenzamos a apoyar, comenzamos a mover, comenzó la obra a crecer, comenzaron las almas a llegar, nos metimos en programas de radio, alguna radio cristiana nos abrió, otras radios, estrategias para llegar. Utilicé mi profesión con un programa jurídico de 5 minutos. Imagínate. Que se llamaba Consulta Jurídica, con respaldo de la palabra de Dios. Eso hizo que a la gente le llame la atención a través de la radio cristiana. Usamos estrategias, oramos, ayuno, oración, con los pocos que éramos, con los pocos que iban llegando, siempre proclamábamos victoria. Es decir, nos mantuvimos activos, no solamente abriendo cultos martes, jueves y domingos, sino buscando otras estrategias ya dedicadas. Paralelamente a los primeros años sí, tuve que trabajar en mi profesión, porque tenía ya 3 hijos en la familia, mi esposa totalmente dedicada a la crianza de los niños de la casa, ayudando en la iglesia también, por supuesto, al 100%, pero metidos, enfocados como prioridad en Dios y su obra. Lo demás era ayuda de trabajo, de buscarse. Hasta agarrar un impulso ya. Hasta agarrar un impulso, hasta comenzar a impulsar la obra. Es que, ¿sabes qué, Pa? Yo pienso en mucha gente, muchas circunstancias. Yo creo que una persona, imagínate, rebobinemos un poquito hacia atrás, hubiera dicho... Mira, la mente hubiera dicho, me están ofreciendo este puesto increíble con un salario grande, aceptaré, me hago mi colchoncito de dinero y recién voy a la obra después. Podría ser un razonamiento. Exacto. Y recién voy a la obra después. Que mis hijos crezcan un poquito más. Ajá. Y recién voy a la obra después. No. Mejor que salgan bachilleres. Y recién voy a la obra después. Postergando los llamados. Exacto. Que pareciera... justificable. Así es. Pareciera decir, ay, bueno, sí, qué buena decisión, tomas del uno, tomas del otro, qué bueno. Pero yo creo que eso es como que tratar de negociar con Dios. Así es. Diciéndole, Dios, no, a tu manera no. A mi manera creo que es mejor. Ajá. Y al final terminan su vida que cuando ya quieren servir a Dios, ya no tienen salud. Es más, la Biblia dice que el Señor lo hace todo bueno en su tiempo y todo tiene su tiempo. Hay que aprender a reconocer los tiempos de Dios. Pero hay que hacer un énfasis importante. Tampoco se pueden tomar decisiones a la loca. No. Hay que buscar la guía de Dios, reconocer el tiempo de Dios, que es muy importante. Porque también, si vemos la otra carita de la medalla, espero que por este testimonio, no sé, tampoco es cuestión de tomar la decisión a la loca sin la guía de Dios. No. Hay quienes lo han hecho y no les ha ido muy bien. Hay que ser sabios. Ahí está el buen pastor, ahí está el dueño de la obra, el que te tiene que guiar. Yo puedo decir con certeza, hermanos, hermanas, amigos que nos ven, y yo veo ahora mirando hacia atrás, ya casi 30 años atrás, Dios estuvo en el asunto, abriendo, aún en el momento del desánimo, aún en el momento del cuestionamiento, aún en el momento en el que uno se hace tantas preguntas. Ahí estaba el Espíritu Santo. Yo lo puedo reconocer, que nos ha impulsado, nos ha ayudado. La obra comenzó a explosionar después del año 2003, cuando pudimos tener una gran herramienta a partir del año 2004, que Dios nos dio una gran herramienta, que fue Radio Betel. Captamos la visión de nuestros hermanos del Perú a través de nuestro pastor Rodolfo González, que siempre hablaba de estas cosas. Yo capté esa visión, que la radio era una herramienta importante, los medios eran importantes. Comenzamos a utilizar esa herramienta y a partir de ahí la obra, no solo en Cochabamba, a nivel nacional, comenzó a crecer, comenzó a avanzar. Vimos la mano de Dios moviéndose, ya como utilizando como Cochabamba como un epicentro de todo ese trabajo. Tuvimos la primera Radio Betel aquí en Cochabamba, la adquirimos, no hay tiempo para contar el testimonio, pero sepa que ha sido la mano de Dios. Comenzó a llegar gente capacitada y la obra comenzó a crecer. Tanto así que más o menos el año 2010, 2009, cuando ya la obra estaba en crecimiento, ya habíamos abierto avanzadas iglesias, campos blancos, teníamos ya para entonces como unas 10, 12, 15 avanzadas con pastores, con obreros. El Señor me pide mi profesión.
No voy a decir que ha bajado el ángel Gabriel a hablar conmigo, pero uno sabe cuando Dios le habla. En un ayuno, cuando ya vi que la obra, mi trabajo, mis actividades profesionales ya no podían, ya les andaba fallando a la gente porque no tenía tiempo por el crecimiento de la obra, el Señor en su sabiduría me habla en un ayuno y me dice: entrégame tu profesión. Hasta aquí llegaste, ahora me vas a servir a mí, yo te voy a sostener, yo te voy a dar el pan. ¿Aceptas? Yo dije con lágrimas en mis ojos: amén, Señor. Si esa es tu voluntad, hoy voy a despedir poco a poco a todos mis clientes, todo eso, y me voy a dedicar enteramente al servicio de tu obra. Y desde entonces, 2009, 2010 hasta el día de hoy, no he vuelto a ejercer más mi profesión, y la obra ha crecido de una manera maravillosa en Cochabamba. Tenemos 7 presbiterios, radios, canales. Dios ha hecho maravilla. Yo hoy día veo a mis hijos espirituales cómo han captado esa visión, están trabajando no solo a nivel nacional, a nivel Cochabamba, a nivel Bolivia. Eso se ha contagiado con mis compañeros, hermanos, otros presbíteros, otros hermanos, incluido mi pastor Ciro, y todos comenzamos a captar. O sea, que esa semilla explosionó hasta el día de hoy, y el Señor le ha dado un crecimiento maravilloso en Bolivia. No sé si a usted le parece este llamado atípico, ¿verdad? Quizás no. Pero quiero decirle, quiero hacer énfasis, Annelies, que no ha sido fácil en términos de renuncia. Eso. Yo tendría que hacerme muy súper espiritual para decir, porque no ha sido así. Ha habido caminos de incertidumbre, de dudas, y hasta en algún momento de retroceso. Porque la carne es carne, el enemigo es el enemigo, el mundo es mundo, y la necesidad, la realidad que uno ve, a veces a uno lo asalta. Cuando hay decepciones, abandono, traiciones, uno dice: ¿en qué estoy metido? Pero ahí a uno le ayuda su genuino llamado de Dios. Yo puedo decir, sin pena ahora, sin nada, de decir, realmente el Espíritu Santo ha sido el que ha tratado con nosotros. Si no hubiera sido el Espíritu Santo de Dios, créame, hermano, se lo digo de todo corazón, nunca hubiera salido a la obra. No lo hubiera hecho porque estaba bien acomodado. Estaba ayudando en la iglesia. Según yo, era un buen cristiano. Es más, las personas que cuestionaron mi llamado me dijeron: pero hermano, si estás ayudando en tu iglesia, si estás colaborando hasta materialmente, ¿qué más quieren? Yo le dije: creo que Dios quiere algo más, porque esto no es más, quiere que lo deje todo y vaya a empezar de cero, otra vez. Gracias a Dios estábamos en la edad, en el tiempo, en el vigor, en la fuerza, porque Dios lo hace todo bueno en su tiempo, ¿verdad? No sé si a esta edad sería capaz de hacer eso. Ya estoy en el 6º piso y a veces las fuerzas disminuyen, pero en su tiempo, cuando es el tiempo de Dios, uno lo ha hecho. Y podemos seguir haciendo todavía algo más, no estamos descartados, pero yo quería contar este testimonio para quizás esas personas, esos hombres y mujeres que están luchando con ese llamado de Dios, que saben que tienen un llamado de Dios, pero que no son capaces de renunciar y de dar el paso de fe, porque de eso se trata, Annelies. Se trata de dar el paso de fe. Que no solamente quede en el proyecto, que no solamente quede en la intención, que no solamente quede en la oración. Que en la emoción. O en la emoción. Que hay que orar, ¿no? Por eso le decía la otra cara de la manera, tampoco tomar decisiones a la loca. Pero si usted sabe que Dios lo ha llamado y Dios lo va a llevar en victoria, créame, hermano, créale al Señor. El Señor tiene planes, tiene proyectos. Hoy yo lo veo, estoy comenzando a ver, porque esto todavía está en desarrollo, estamos todavía trabajando para el Señor. El Señor va a hacer su voluntad. Creo que nos quedan poquísimos minutos. Yo quiero decir, hermano, esta frase que le he dicho a muchos jóvenes en este año que se está tratando con las generaciones. No lo hubiera hecho por nadie ni por nada más. Solamente lo hice por Cristo. Si no hubiera sido el trato de Dios genuino, verdadero, con mi esposa, conmigo, yo creo que nunca hubiera dado ese paso. Es el Señor el que se encarga, es el Señor el que llama, es el Señor el que busca. Y hoy en día, la mayor satisfacción, lo más grande, lo más hermoso, más que una carrera, más que un éxito profesional, porque tú hablaste de éxito, el éxito más grande de un cristiano es ver almas salvadas, ver vidas convertidas, familias restauradas. Amén. Discípulos formados, pastores que hoy en día le sirven al Señor y están arropando Bolivia por todas partes, están sirviendo. Uno dice, qué maravilla, qué éxito más grande el que Dios da en el Evangelio. No se compara ni con la fama, ni con el dinero, ni con las posesiones. No, eso es, como decía Pablo, lo tenemos por basura, por conocer la excelencia
del reino de los cielos ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo? y perder su alma. Exacto. Wow, no, es que siento que quedan ahorita muchos puntos que me encantaría ahondar, pero de nuevo no se puede por cuestión de tiempo, como por ejemplo la gestión del tiempo, que ha sido muy importante para que la obra llegue, no solo gestión de tiempo, sino de recursos, hacer gestión, Así es. que te voy a invitar para un episodio sobre ese tema, porque creo que nadie nos puede hablar mejor de ese tema que tú. El hecho de potenciar los recursos que Dios te da. Como David, bueno, tengo una onda, tengo 3 piedras, con eso voy a matar al gigante. No necesito una armadura, una espada. Si Dios me lo da, bueno, pero con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha enseñado, lo hago. Es eso. ¿Qué hubiera pasado si Dios te dice, te entrego la radio, te entrega la radio y esa radio apagada? Así es. Esa radio apagada, esa radio empolvada. Tienes un recurso tan poderoso ahí y no utilizarlo. Ajá. No utilizar las cosas que Dios ha puesto en tu mano. Y a veces son pequeñas cosas también, ¿no? Exacto, pero pequeñas cosas Que en las manos de Dios se hacen grandes. Y eso, y otra cosa, que a lo que Dios te llama, Él te respalda. Amén. A las cosas que Dios no te ha llamado, bueno, eso ya es otra cosa. Así es. Pero a las cosas que Dios te llama, Él te respalda. Y algo que me podía dar cuenta, papá, es que cuando un llamado es genuino, Dios te abre las puertas. Amén. No eres tú forzajeando las puertas, no. Es Dios el que te abre las puertas. Pero hay que reconocer también eso, ¿no? Y hay que trabajarlo, porque es lo que decíamos al principio. No es que estén diciendo, ahora Dios, ábreme las puertas, yo entro. No, hay que también trabajarlo, gestionarlo, buscar las estrategias. Gracias a Dios, en el tiempo que he podido estar liderizando la obra en Cochabamba y en Bolivia, les he transmitido mucho de eso, porque hay que reconocer las estrategias, los lugares, los tiempos. Todo eso está en la Biblia. Eso, estudiando la palabra, uno encuentra los propósitos que Dios tiene. Por eso yo siempre le digo a la iglesia, a mí Dios me mandó a abrir una iglesia en el centro de esta ciudad y le fallamos por poquito porque estamos a 3 cuadras de la plaza principal. Entonces el Señor abrió todos esos caminos para que podamos hacerlo. Por tanto, no podemos dejar de reconocer que Dios tiene diferente trato. El trato mío fue ese. Eso. Tal vez no sea el suyo, pero el llamado, la búsqueda de obreros, el Señor sigue buscando corazones dispuestos, con quienes trabajar, con quienes impactar un barrio, una zona, una provincia, un país, una nación. El Señor está buscando eso. Lo importante es ponerse en las manos del Señor. Las nuevas generaciones que se están levantando, no le tengan miedo. Si está Dios en el asunto, está seguro que el Señor está en el asunto, la victoria está asegurada. No será fácil, es andando y llorando, ¿verdad? Pero con regocijo vuelven trayendo las gavillas. No podemos decir que esto así sencillo, facilísimo, pan comido. No, para nadie lo es. Pero el Señor busca esos instrumentos que aprendan a renunciar, que aprendan a obedecer, que aprendan a gestionar y alcanzar grandes victorias para el Señor. Y siento que ahora este versículo tiene más sentido. Cuando dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Cuando uno es fiel en lo poco. Tú, como decías, al principio era difícil ver la iglesia pequeña, no llegaban las vidas, no crecían las cosas. Pero decir, o sea, mi carne quiere renunciar. Mi carne quiere decir, ya basta, ya no más, tal vez yo me he equivocado, tal vez esto no ha sido de Dios, tal vez ha sido mi emoción. Pero la fe, el espíritu siguen fuertes y siguen diciendo, la carne no quiere, exacto, pero el fuego sigue ardiendo dentro de mí porque tengo la convicción de que Dios me ha traído aquí. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho, puedo decir ahora todo esto, en lo mucho te pondré. Amén. Y no es para gloria de uno. No. Sino que es eso. Nunca. Dios a uno le da 5 talentos, a otro le da 2, a otro le da 1. Ninguno es mejor que el otro. Pero la cosa siempre es, como decía, vendrá andando y llorando el que lleva la buena semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Es eso, traer las gavillas. Exacto, las ganancias. Exacto. Señor, me diste 5, aquí te doy 10. Así es. Señor, me diste una iglesia, aquí te doy 40 iglesias, te doy 60 iglesias. Ya no tanto, te doy 10, pero me diste una. Amén. Pero te doy 10, pero te estoy dando 5, ¿no? Amén. Señor, me diste una radio en Cochabamba. Ahora a nivel nacional te estoy entregando 30 radios, 40 radios. O sea, yo creo que es eso. Y ya sea con una cosita que Dios te ha dado, Señor, me has dado un talento, toma, aquí te he dado 2. Amén. Saberlo usar, saberlo gestionar y reconocer esos tiempos.
Creo Exacto. que el resumen de todo esto es esas formas como Dios trata, como Dios llama. Puede ser el más sencillo obrero que tal vez no ha tenido mucha preparación, o el profesional, el empresario. Para Dios no hay problema, no hay acepción de persona. Lo importante es reconocer a Dios en el camino, aprender a obedecer, reconocer el tiempo, porque Dios sigue buscando instrumentos. La humanidad necesita. Si hay una escasez en el mundo, es de obreros para la obra del Señor. El Señor mismo lo dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies, que envíe obreros Amén. a su mies. Y bueno, yo quiero inspirarlos en esto a muchas personas que tal vez están en su confort, están en la iglesia haciendo, pero tal vez Dios te está llamando y tú dices: no, pero es que yo estoy bien aquí. Tal vez sea el tiempo de que salgas de tu zona de confort y el Señor pueda hacer grandes cosas contigo, pueda servirle con tus bienes, con tus talentos, con todo lo que Dios Exacto. te ha dado. Porque debo terminar con eso, el tiempo que hoy se ha cumplido. No tenemos nada que no hayamos recibido. Nosotros no tenemos nada, hermano. Todo lo hemos recibido de Dios. Amén. ¿Cómo no le vamos a devolver al Señor? Hacer alguito para Él, no para salvación, porque por gracia somos salvos, pero por lo menos para que engrandezca su reino, para que la palabra de Dios corra. Amén. No, gracias, papá. Siento que este episodio, yo desde ahora ya siento que va a ser de mucha bendición Amén. para muchas personas, y que van a haber personas que le van a dar clic y va a ser como querían escapar de Dios y Dios los encontró otra vez, como Amén. una confirmación de parte del Señor, porque en ese momento tal vez muchas personas no veían tu potencial, pero Dios ya estaba viendo tu Amén. potencial. Estaba diciendo: esta es la persona que yo quiero usar, a través de la que yo me voy a glorificar para poder llevar adelante la obra que quiero hacer y que sueño hacer en Cochabamba. Amén. Y que Dios ayude a los que ya están con la mano en el arado. Exacto. Que el Señor los ayude, les dé mayor sabiduría. Necesitamos expandir el reino de los cielos, no para vanagloria de nadie, No. simplemente como testimonio de que Dios usa instrumentos que Él busca. Amén, amén. No, gracias, papito. Y gracias a ti que te quedaste hasta el final de esta transmisión. Y me gustaría decirte una frase, y por eso me la anoté, porque no me quería olvidar, y es: si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Si quieres sacarle una carcajada a Dios, cuéntale tus planes. Porque los planes que Dios tiene para ti, puede ser que no sean los planes que tú tengas para tu propia vida. En este caso, mi papá tenía otros planes, tenía otras metas, tenía otras aspiraciones. Pero Dios tomó todo eso y lo transformó en algo hermoso que lo podemos ver ahora. Miles de vidas salvadas para la gloria de Dios, miles de personas que ahora le sirven al Señor, medios de comunicación. Esto, lo que estás viendo ahora, este programa, este set, todo esto, gracias a la obediencia de una persona, de decir: no lo veo, no sé, tengo miedo, tal vez tengo muchas cosas, pero heme aquí, Señor, tú harás la obra, no yo, no mis fuerzas, no mis capacidades, tú harás la obra, tú tendrás algo. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Sus planes no son tus planes, mayores son los planes de Dios con tu vida que tus propios planes. Espero que de verdad te quedes inspirado con este testimonio, con esta palabra. Si Dios te ha hablado a través de este episodio, haznoslo saber en los comentarios. Siempre estamos leyendo, siempre estamos pendientes. Dinos desde qué lugar nos escuchas, desde qué lugar nos ves. Nos ayuda a seguir adelante con este maravilloso programa. Que Dios te bendiga, que tengas un buen resto de la semana y nada, espero escuchar tus testimonios. Dios te bendiga. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.